Iniciar grabación. Voy a iniciar grabación aquí en Teams y en el grabador normal para que quede la sesión grabada como material de estudio. Muy bien. Entonces, la pretensión de esta sección es que desarrollemos o sigamos trabajando en dos aspectos muy importantes luego de haber definido la idea de investigación y de haber desarrollado unos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en los referentes para esa idea de investigación y todo lo que es la formulación del problema de investigación con sus 5 elementos. Una vez que tenemos acotado esa formulación con sus objetivos, su pregunta de investigación, la viabilidad y la justificación de ese problema de investigación, ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle a realizar la revisión de la literatura y todo lo concerniente a la construcción del marco teórico. Un momento, por favor. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, 4 aspectos importantes relacionados a la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico que debemos tener en cuenta es que debemos tener identificadas las actividades que vamos a desarrollar para todo el tema de la revisión de la literatura en función de ese problema de investigación que ya tenemos acotado, ¿sí? Ya les he dicho que el foco más importante que iremos a trabajar serían datos cuantitativos y fácticos del desarrollo del curso o del desarrollo de nuestra investigación, para poder entonces ampliar todas las competencias, el argumento de investigación y todo el desarrollo de las perspectivas teóricas que están centrando nuestro problema de investigación. Con ello, cómo desarrollar esa revisión, cómo construir los marcos teóricos que conceptualizan nuestra investigación y comprender el papel que desempeñamos o que se desempeña desde las fuentes de literatura y el proceso de investigación bajo este enfoque cuantitativo. Es muy importante, pues dado que haciendo un recorrido, básicamente con la construcción del marco teórico, vamos a desarrollar en mayor grado el conocimiento frente a una temática particular que va a soportar nuestro problema de investigación. Y esa temática se puede subdividir en algunas teorías desarrolladas, algunos descubrimientos que se hayan hecho en función de esa teoría particular y puede organizarse bajo diferentes métodos que van a jerarquizar el marco teórico de mi problema de investigación. Es decir, vamos a tener una teoría inicial que se divida sobre unas subteorías y a su vez esas subteorías tendrán unas ramificaciones de elementos o actividades que van a soportar todo el tema de mi marco teórico. Para eso, pues, vamos a buscar con mapeo de temas y autores que puedan desarrollar mi formulación de todo el problema de investigación. Ahora, desde una perspectiva teórica,
es muy importante que hagamos esa revisión de la literatura, del marco teórico en sí. Es importante, dado que pues, el desarrollo de esa perspectiva es un proceso y un producto a la vez, ¿cierto? Hay unas salidas específicas que nos van a dar como conocimiento, como desarrollo, eh, todo lo que podamos vincular con el planteamiento del problema y el producto. Entonces, ya hemos planteado el problema de estudio, ya hemos desarrollado los objetivos y preguntas de investigación. Entonces, además de que cuanto hemos evaluado la relevancia y la factibilidad, que son elementos del problema de investigación o de la formulación de los antecedentes, entonces es necesario que se sustente teóricamente ese estudio. Básicamente, lo que sustenta teóricamente ese estudio es lo que se configura aquí como la perspectiva teórica. ¿Qué es eso de la perspectiva teórica? Pues eso tiene que ver con todo el tema de exponer y analizar esas teorías, las conceptualizaciones, todas las investigaciones previas y los antecedentes que se consideren pues válidos para encuadrar el estudio. También es muy importante aclarar que el marco teórico no es lo mismo que una teoría como sí, ¿cierto? El conjunto de teorías nos van a configurar un marco teórico. No todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría, ¿sí? Básicamente, la perspectiva teórica que configura el marco teórico y que soporta esas teorías o ese conjunto de teorías, proporciona una visión donde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nosotros nos vamos a trabajar nuestro problema de investigación. Entonces, ese problema que está fundamentado en unas ideas particulares, entonces puede configurar el tema del problema de investigación. Por ejemplo, listo, ¿qué es eso de las perspectivas teóricas y qué es eso del marco teórico? ¿Cuál es la fundamentación inicial? Eso, ¿cómo hacemos la introducción para entrar a las teorías? Es claro que debemos tener que dentro de la idea y la formulación de mi problema de investigación, entonces hay un conjunto de teorías, no solo una teoría, sino un conjunto de teorías que van a soportar y que van a enmarcar y que van a delimitar mi problema de investigación. Por ejemplo, entonces, cuando vamos a componer, para componer una melodía, una canción, el músico debe basarse en varios aspectos principales. Primero, los conocimientos musicales, la creatividad y la experiencia. Asimismo, es fundamental que revise el trabajo previo que otros músicos en su género han desarrollado respecto a ello. Entonces, él tiene que entrar en el campo de investigación para hacer su melodía sobre qué han desarrollado músicos en su género, sobre la forma de cómo han hecho canciones de ese mismo segmento o de ese mismo tema. Él empieza a revisar los trabajos previos que han hecho algunos pares músicos en esos temas. Si una joven música quiere componer algunas baladas folclóricas o de pop en inglés, entonces tiene que revisar el trabajo de otras cantautoras recientes, como en el aspecto, ¿cierto? Taylor Swift, Christina Perri, entre otros.
pero también sería necesario que analizara la música de compositoras que ayudaron a consolidar el género, como Laura Nyro, Sandy Denny, Janis Jan, entre otras autoras más clásicas en el género de pop o baladas en inglés, ¿cierto? Entonces, miren que de para componer entonces una canción del género pop, ella revisa los autores o las autoras, los músicos contemporáneos, los músicos más recientes que están desarrollando, que han hecho música similar a la que ella quiere realizar, pero también se fundamenta en músicos que han sido clásicos en la temática o en la balada pop y en las baladas en inglés. Entonces, pues ya busca autores que son más reconocidos y que tienen un tiempo y que ya tienen un bagaje en el desarrollo de su tema de trabajo, y eso le va a ir configurando el marco teórico, ¿cierto? Entonces, imagínense, pues, igualmente, pues, para otros conceptos, se deben revisar trabajos previos vinculados al planteamiento, efectuados en su país, en otras naciones y en otras latitudes como tal, ¿sí? Imagínense, como dice ahí la pregunta, nos podemos imaginar a un joven latinoamericano compositor de baladas poéticas que no conozca a Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Alberto Cortés, Facundo Cabral o Víctor Manuel en ese tipo de música, ¿cierto? Entonces, no parte de cero, sino que él tiene que investigar autores o precursores frente a las diferentes temáticas que está desarrollando. Entonces, se va a mover en su campo de investigación y va a haber autores referentes particulares frente a su tema de investigación. Entonces, en esto va a ser muy importante que nosotros hagamos un análisis sistemático de la literatura. Eso lo iremos a desarrollar en 8 días. Vamos a utilizar una herramienta de análisis bibliométrico que nos va a dar cuenta de los autores más importantes en la temática que yo estoy investigando, ¿cierto? Los autores que más han trabajado en una temática particular, ¿cierto? Los autores que más han trabajado en la temática de el desarrollo o el manejo de los dolores en el cuerpo, o los autores que más han trabajado en función de pues el desarrollo de la industria textil y el desarrollo o el uso de ropa de segundo y tercer uso inclusive. El desarrollo de los autores que más han trabajado en el uso de los videojuegos, cómo afectan en el comportamiento de los niños. Los autores que más han trabajado la temática del turismo en Medellín, ¿cierto? Por analizar algunas temáticas de investigación que ya he estado revisando. Entonces, es fundamental que encontremos los autores referentes, esas personas que son referentes que es necesario citar e investigar y consultar para nosotros proceder sobre nuestra misma teoría. Entonces, la perspectiva teórica tiene que llenarse en principio con esos autores que están desarrollando en el marco en el cual yo me estoy moviendo, ¿cierto? Por eso que no es solo una teoría, sino que tenemos que exponer y analizar varias teorías, sus conceptualizaciones, todas las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio. Entonces, miremos algunas funciones típicas que se tienen frente al desarrollo de la perspectiva teórica, algo muy importante.
que debe cumplir unas funciones para poder, pues, encauzar muy bien la perspectiva teórica en el marco teórico. Lo primero es que la perspectiva teórica nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Por decir, yo les envié, no sé si lo leímos o lo revisamos ahorita al finalizar, un link que me llegó sobre unas metodologías que se han constituido fraudes en ciertas publicaciones científicas y eso de alguna forma genera conflictos éticos y conflictos de derechos de autor que entorpecen y que enlodan la investigación en un proyecto particular. Entonces, en ese link, básicamente, pues, revisan que muchos autores se ceñían o se referenciaban en un autor principal que de alguna forma era autoridad en una temática de investigación. Creo que era relacionado al tema de la vacunación. Y entonces este autor inicial o este autor fundamental que fue referente para otros autores, desarrolló en su investigación y encontró y formuló luego de sus hipótesis y sus tesis que había una relación y había cierta tendencia entre que las personas que se vacunaban estaban propensas a desarrollar ciertas enfermedades y ciertos conflictos en su personalidad. Y eso dio pie, pues, para que muchos autores siguieran investigando sobre ello y pues es lo que conocemos coloquialmente como lo que se ha generado como un movimiento antivacunas, ¿cierto? No me vacuno porque hay investigaciones y hay casos fácticos que se han encontrado donde pues, si yo me vacuné, tuve una comorbilidad y algunos efectos secundarios que me desarrollaron ciertas enfermedades, ¿cierto? Entonces, movimientos que se fueron generando. Pero vamos a ver que las investigaciones que hizo el autor principal y los datos y la relación que encontró parece que no eran los más adecuados ni los más probados y tuvo o se desarrollaron artículos de retractación o artículos que sí, se había dicho esto, pero realmente no se hizo un análisis fáctico, un desarrollo de estudios o inclusive se hayan incluido datos falsos y experimentaciones falsas que cimentaron la hipótesis para desarrollar la tesis de que las vacunas son de alguna forma negativas en la salud de las personas, ¿cierto? No quiere decir que sea la verdad total, mas sin embargo el rigor científico, el análisis y la confiabilidad de la investigación fue de alguna forma derrocada y se tuvieron que hacer artículos de retractación. Y pues al día de hoy creo que hay más de 500 artículos de retractación de los autores que se cimentaron en esa teoría. Entonces, por eso es muy importante el tema de la perspectiva teórica y el desarrollo de la misma, ya que pues se busca que no se incurran en los mismos errores que han caído en investigaciones anteriores. Entonces, sobre ello, pues es muy importante orientar sobre cómo se va a realizar el estudio. En efecto, pues recurrir a qué antecedentes podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación, qué clases de estudios se han desarrollado, con qué tipos de participantes, qué población objetivo se utilizó, qué casos, qué muestras significativas se desarrollaron,
qué técnicas se utilizaron para la recolección de los datos, en qué lugares o contextos se llevaron a cabo, se realizó algún tipo de diseño de experimentos en particular, ¿sí? Muy importante detallarlo en la perspectiva teórica. También amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite las desviaciones del planteamiento original, es decir, que se focalice particularmente en la pregunta de investigación que ha desarrollado en su estudio. Además, documenta la necesidad de realizar el estudio. Esto pues también va de la mano con la viabilidad y la justificación que vimos en los antecedentes del problema de investigación. También conduce a generar las hipótesis o las afirmaciones que más tarde se van a someter a prueba en la realidad y podrán entonces establecer la tesis o no desarrollo de esa misma tesis porque no se logren o se establezcan las razones bien fundamentadas para el desarrollo de la misma. Entonces, luego del marco teórico vamos a ver que hay una formulación de las hipótesis. También inspira a nuevas líneas y áreas de investigación. Se puede seguir bajo este efecto, este desarrollo de esta investigación. Y pues lo más importante, que es el objeto de estudio en esta sesión, que es que provea de un marco de referencia para que logremos interpretar esos resultados del estudio. Aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco teórico, no utilizarlo para explicar nuestros resultados, es un punto inicial de referencia que se debe citar o que debemos pues tener en cuenta específicamente. Entonces, vimos que cuando entramos en una perspectiva de investigación, nosotros debemos investigar sobre varias teorías o temáticas particulares y identificar los autores que más han investigado en nuestra temática objetivo, ¿cierto? Para ello, pues los análisis bibliométricos son muy importantes y hay muchos gestores de análisis bibliométricos, entre ellos uno que iremos a trabajar en 8 días que se llama GhostViewer para consultar esos autores que han trabajado en esas temáticas particulares, tal como lo vimos en el ejemplo de la diapositiva anterior, donde pues una joven cantautora o compositora quería construir una balada y entonces primero tuvo que buscar sus pares actuales y finalmente pues también los que han desarrollado música en todos los tiempos. Ahora bien, imagínense una investigación sin esta perspectiva teórica para poder desarrollar un estudio de investigación. Si intentamos probar que determinado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que un individuo sea líder, usted revisa estudios sobre liderazgo en la literatura respectiva y se va a dar cuenta que la investigación puede carecer de sentido, es decir, que no tiene ningún soporte teórico efectivo, ¿cierto? Porque empezó bajo una afirmación supuesta, determinando que la personalidad incrementa que una persona sea líder. Y pues se investiga bajo algunos estudios y hace una juiciosa revisión de la literatura, entonces en este caso se encuentra de que se ha demostrado con amplitud que el liderazgo es más bien producto de la interacción entre 3 elementos: características del líder, características de los seguidores, es decir, los miembros del grupo interacción, del grupo liderado, y la situación en particular. Entonces, eso en nada tiene que ver con la personalidad del líder, con la personalidad, pues, de cierta persona que pueda ser líder o no. Por ello,
poseer ciertas características de personalidad no está relacionado necesariamente con el surgimiento de un líder en un grupo, ¿cierto? No todos los grandes líderes históricos eran extrovertidos, sino que identificaron tres elementos fundamentales que en las teorías, que fueron esas características del líder, de los seguidores, y la situación en particular que lo llevó a ser un líder. Pero eso nada tenía que ver con la personalidad. ¿Y eso cómo se encontró? Investigando, haciendo la revisión de la literatura, buscando estudios, buscando referentes de autores que han trabajado en esa temática particular. Ahora bien, es muy importante definir todo el tema de esa perspectiva teórica y la revisión de la literatura. Y hay dos etapas que se deben tener en cuenta, que la revisión analítica, que es lo que les he estado hablando, toda la revisión sistemática de la literatura, los autores, análisis bibliométricos. Creo que algunos me incluyeron unas tablas en su primera idea de la investigación, donde situaron autores, artículos y referentes frente a su problemática de la investigación que estaban desarrollando. Entonces, esas tablas pues son una actividad que se hace dentro de la revisión analítica de la literatura correspondiente. Es una actividad entre muchas. También la construcción del marco teórico, que puede implicar la adopción de una teoría. O sea, varias teorías configuran el marco teórico. Recuerden que una teoría no es el marco teórico, ¿no? Sino que el marco teórico se configura en varias teorías y nosotros adoptamos la que más está en coherencia con la investigación. Dos elementos muy importantes. Entonces, la revisión de la literatura es un paso de investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila la información relevante y necesaria para el problema de investigación, ¿cierto? Todos los antecedentes enfocados en esa revisión de la literatura. Entonces, la joven que está construyendo la canción, entonces empieza a buscar canciones en su género de los años recientes y canciones en su género de toda la, pues, clásicas de toda la vida, pues, o las más representativas en el género. En la revisión de la literatura, entonces, implica en detectar, consultar y obtener toda la referencia. Miren que aquí, por eso, el gestor de referencias juega un papel importante, porque es una herramienta muy útil para generar y para clasificar y obtener todas esas segmentos bibliográficos que van a configurar mi problema de investigación y mi marco teórico. También otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, donde yo tengo que extraer y recopilar información relevante y necesaria para enmarcar el problema de investigación. Yo debo seleccionar, porque usted puede encontrar, cuando buscamos en una fuente de bases de datos, muchas entradas, y yo tengo que seleccionar. Por ello, pues, se publican miles de artículos en revistas académicas y periódicos y otras clases de materiales sobre diferentes áreas del conocimiento. Entonces podemos encontrar mucha información y tenemos que seleccionar en función de lo que nosotros queremos identificar. Por ejemplo, si al identificar o si al revisar la literatura encontramos con un área de interés que tenemos más de 5.000 trabajos, entonces es evidente que tenemos que seleccionar y tenemos que ir filtrando y tenemos que ir acotando la ecuación de búsqueda inicial que nosotros vamos desarrollando y que además estén directamente vinculados con el planteamiento del problema de investigación. Entonces,
Siguiendo con ello, entonces miren, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Para hacer un ejercicio juicioso de la revisión de la literatura, entonces vamos a ir a los buscadores que ya hemos entrado, ¿cierto? Y hay una búsqueda básica, hay una búsqueda de tipo básico, una búsqueda inicial para yo conocer sobre una temática particular, ¿cierto? Y pues yo hago una búsqueda sencilla como en Google, doy una información, doy unos términos y voy a encontrar unos resultados. Pero cuando vamos a desarrollar una búsqueda también más detallada, vamos a ver que los motores de búsqueda tienen una Advanced Search o una búsqueda avanzada. Nosotros siempre buscamos generalmente en la básica, pero no hemos detallado trabajar en búsquedas avanzadas. Por ejemplo, vamos a ir a nuestro motor de búsqueda, vamos a ir a a los motores de búsqueda que tenemos generalmente. Vamos a ir a las bases de datos institucionales que accedemos por medio de la biblioteca y vamos a hacer una búsqueda básica y después haremos una búsqueda avanzada, entre muchas que tenemos, ¿cierto? Hemos trabajado con ScienceDirect, hemos trabajado con Scopus, con Sage, entre otras. El autor del libro pues trabaja con nos muestra diferentes patrones de búsqueda, pero vamos a trabajar con las que siempre hemos trabajado en principio. Por decir, miremos en Scopus. Vamos a ver en Scopus una búsqueda general de una temática particular. Esperemos que esté dejando aquí ingresar aquí a las bases de datos rápidamente. Son todas. Y vamos a ver si iniciamos gestión. Bien, entonces aquí tenemos una búsqueda básica y también tenemos la opción de desarrollar una búsqueda mucho más avanzada, más completa, más delimitada. Entonces, supóngase, miren que yo quiero conocer cómo ha sido el campo de la ingeniería de producción y los procesos de investigación. Entonces, Research Academic Process. Y yo voy a encontrar muchos resultados, pues espero, ¿cierto? Aquí vemos 606 resultados. Queremos analizar en un estudio de análisis bibliométrico. Entonces, por decir, en estos campos, miren que yo puedo exportar, yo puedo seleccionar y puedo ir a hacer algún filtro de mi búsqueda en artículos. Miren que la gran mayoría de los artículos son en inglés, pocos en español, menos en ruso. También algunas temáticas particulares y eso puede ir encauzando. Miren que yo tengo una ecuación de búsqueda general, pero la puedo ir filtrando, digamos que
que a mí no me interesa conocer sobre los temas energéticos y de ciencias computacionales, sí, pero no energéticos. eh, digamos que los artículos rusos y chinos me van a restringir un poco la investigación y puedo limitar frente a muchas temáticas particulares, ¿cierto? Si yo lo limito, entonces voy detallando a ver qué más resultados puedo encontrar. O también puedo ir limitando frente a los que yo requiero encontrar en detalle. Bueno, en este caso no lo limité, sino que me enfoqué en en los artículos chinos. Vuelvo a mi ecuación inicial, tengo 606 documentos. Yo puedo exportar esa base de datos. Esa base de datos la puedo exportar que me indique pues toda la información de la citación, los índices bibliográficos, los resúmenes, quién patrocina esas investigaciones para poder identificar viabilidades, entre otros, y puede exportar en unos archivos de formato que van a medir o que van a revisar esos software que son gestores bibliográficos y de análisis de la literatura. Aquí yo desarrollé pues una búsqueda básica y pude empezar a filtrar bajo, bajo unos aspectos importantes, ¿cierto? Entonces, por decir, esta búsqueda ingeniería de producción, voy a identificar qué vamos a encontrar en aspectos de ingeniería de producción con procesos de investigación. Ahora, a ver, hombre, ¿qué se está investigando en temas de ingeniería de producción? Entonces, me interesa a mí como investigador y ustedes en el campo de su carrera empezar a desarrollar esa temática particular, ¿sí? Digamos que mi proyecto de investigación está enfocado y está motivado en saber qué se está investigando a la luz de la carrera que yo estoy estudiando, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, entonces, yo tengo una base de datos inicial y la voy a conservar. La voy a conservar para tenerla, para seguir trabajando más adelante en los gestores bibliográficos. Entonces, aquí yo voy a ubicar, voy a crear aquí una carpeta eh, que me indique archivos, bases de datos y ya tengo unos referentes iniciales en los cuales yo voy a investigar sobre qué se está investigando a la luz de la ingeniería de producción. ¿Quiénes son los autores que más han estado investigando en ingeniería de producción? ¿Cierto? Y eso lo vamos, un gestor bibliográfico, un software de análisis sistemático de la literatura me va a ayudar en ello. Vuelvo nuevamente a Scopus y yo puedo entonces identificar una ecuación de búsqueda un poco más, un poco más, un poco más detallada. Entonces yo puedo aquí limitar, digamos que yo voy a limitar a esta ecuación de búsqueda. Miren que yo ya puedo limitar, digamos que el tema de energía, lo limito. Después lo puedo, si lo limito solo a temas de ingeniería, que se ha investigado en temas de ingeniería
y energía, entonces ya se me limita casi a la mitad de resultados y ya puedo pues empezar a revisar, hombre, acá también voy a encontrar analizando los resultados, pues qué número de documentos se han investigado en temas de producción y energía, quiénes son los autores que más han investigado en energía y en ingeniería de producción. Aquí vemos a Behrens, Brecker, Anthony, entre otros, los documentos por afiliación, qué más, qué se ha investigado en temas de esa área en particular. Miremos que Scopus pues nos puede dar una información inicial de análisis bibliométrico importante. Y yo puedo también encontrar aquí, yo puedo extraer mi ecuación de búsqueda detallada para no perder esa información, ¿cierto? Para tener un poquito más detallada, miren. Entonces, digamos que vuelvo y busco en mi ecuación básica, ingeniería de producción y procesos de investigación, y encuentro nuevamente mis 606 resultados, sin ningún pues tipo de filtro, ¿sí? Y también puedo analizar los resultados y encontrar los autores, como también lo haremos con un software de análisis bibliométrico, y voy a encontrar qué documentos se han hecho año a año, los personajes que más investigan en esas temáticas particulares, y puedo ir dar cuenta de ello. Pero si yo ya tengo mi ecuación de búsqueda, por decir la inicial, que me lleva a los 354 resultados, entonces voy a ir nuevamente a mi área principal, voy a resetear acá, voy a una búsqueda avanzada y miren que aquí tengo una búsqueda básica que solo muestra las palabras clave, ¿cierto? Pero cuando yo he trabajado limitando ciertos aspectos, miren que yo ya voy básicamente a lo que me interesa y pongo esa ecuación. Y esa ecuación de búsqueda pues me puede llevar a lo que yo realmente necesito analizar particularmente. Por decir, habíamos dicho que qué autores o qué se está trabajando en ingeniería propiamente en el aspecto de temas energéticos, dado que yo trabajo pues en una industria energética, etc., y entonces miren que hay dos tipos, ¿cierto? Una búsqueda inicial básica y una búsqueda avanzada. Igual para los diferentes motores, ScienceDirect, que también lo utilizamos mucho, vamos a ver que hay unas búsquedas básicas y también hay unas búsquedas avanzadas que nos van a decir, listo, qué artículos, en qué años, en qué afiliación y en qué temáticas, que es básicamente lo que nos invita a realizar el autor, ¿cierto? Miren que pues este es un texto plano, pero se puede traducir a las diferentes bases de datos que van a tener sus búsquedas iniciales básicas y sus búsquedas avanzadas, ¿sí? Miren más bases de datos, SAGE, entonces también vamos a encontrar que muy seguramente va a tener una búsqueda básica y también una Advanced Search, ¿sí? Miren que todas tienen una búsqueda inicial y tienen una búsqueda detallada, ¿sí? Y pues encontraremos información relevante frente a ello. Muy bien, entonces buscando los trabajos y artículos, entonces, y haciendo el desarrollo de mi perspectiva teórica, vemos que utilizamos mucho Internet, ¿cierto? Y hay unas ventajas
y desventajas desde el mismo Internet. Por eso hay que buscar en unas bases de datos especializadas, confiables y detalladas para no incurrir en errores de otros autores y pues llegar a hacer retractación sobre lo que se haya dicho, haya hecho por alguna problemática particular en mi investigación. Nosotros partimos de las palabras clave. Las palabras claves son muy importantes. El resultado del análisis bibliométrico que haremos en 8 días es que identifiquemos las palabras claves que van a configurar las teorías, el desarrollo de lo que va a configurar mi proyecto de investigación. Y para elegir esas palabras claves, entonces hacemos una búsqueda básica a partir de mi estudio. Hay un título preliminar del estudio y seleccionamos 2 o 3 palabras que capten la idea central, ¿cierto? Entonces, dolor, fibromialgia, personalidad. Entonces, identificar esas palabras claves, cómo se connotan el dolor, el tema de la fibromialgia y la personalidad, por decirlo así. El tema del turismo, los centros comerciales y las personas, entonces también pueden linkearse como palabras claves. Videojuegos, niños y conflictos de personalidad o afecciones en su estudio, entonces también pueden ser palabras claves que me permiten ir generando la idea que vamos desarrollando. Siempre en todos los artículos vamos a encontrar los términos o palabras claves al inicio, al final, entre 3 y 5 palabras claves que son fundamentales en ese artículo, son principalmente. Respecto al estudio del Internet, pues miren que no todos los documentos que hay en Internet son dignos de tomarse en cuenta. Por eso aquí hay unas recomendaciones que debemos tener en cuenta y es que pues hay que filtrar, no se utilice todo lo que son pues los foros, los links que solo se constituyan en simples opiniones, que aquellos que son webs comerciales y que incluyen información que no sea corroborada y otros que tengan cierto sesgo o que no tengan ningún tipo de fundamento teórico o científico es muy particular. Dentro del Internet, entonces Sampieri, que es nuestro referente, nos indica que pues el Internet tenemos acceso las 24 horas del día, tenemos un sinfín de información en los diversos sitios web sobre temas, no es sino que googleemos y encontremos información. La vamos a encontrar, bueno, si estamos acá en esta zona, los motores de búsqueda concentran sus resultados en fuentes y bases y páginas web escritas en español, entonces pues eso de alguna forma pues nos hace analizar y constituir un poquito más e interiorizar la fuente teórica, mucho mejor. Encontramos información reciente, el acceso a los sitios web es inmediato, en la mayoría de los casos es gratuito o de muy bajo costo, a veces no filtran para encontrar algún tema particular. El investigador puede crear una red de contacto que le ayuden a buscar información, inclusive hay unas páginas o hay unos elementos que uno puede generar una alerta frente a los últimos trabajos que se estén publicando y te puede llegar un correo frente a se publicó este artículo, pues es bueno que lo lea para saber si es relevante en su estudio de investigación. Y los estudios que se localicen pueden imprimirse de inmediato. Ahora, como desventajas, podemos encontrar que a veces los investigadores en sitios web no están, esas investigaciones no están revisadas por expertos. Se puede subir en un objeto de Internet fuente no verificada, su información no verificada. Los reportes de investigación u otros documentos de los sitios
pueden ser textos plagiados o que se reproducen sin consentimiento de los autores. Y esto pues desarrolla muchos conflictos éticos en la investigación, ¿sí? Y eso pues es robo de información si no está debidamente sitiada y referenciada. También puede ser muy tardado localizar estudios de calidad sobre el tema, porque pues no todos tienen el planteamiento que yo estoy buscando, sino que yo tengo que extraer e ir haciendo un análisis bibliométrico y detallado sobre lo que yo voy a encontrar. Puede haber información desorganizada y poco útil, y a veces hay algunos trabajos y artículos muy importantes si no tenemos pues alguna, algún apoyo de una institución o demás. A veces nos cobran por descargar artículos, libros y textos completos, ¿ves? Ya vemos pues, que el comercio electrónico mueve buen segmento económico y financiero, y pues cada vez vemos que el acceso a la información tiene costo, y entonces podemos encontrar artículos de investigación entre 5 y 30 dólares estadounidenses. Bien, entonces siempre es recomendable que se revise lo que se ha hecho antes, qué datos, si estamos en la investigación cuantitativa, qué datos demográficos o qué censos se han desarrollado, si hay antecedentes en la investigación, qué comunidades se han analizado, si han trabajado en función de ello, para poder recolectar información que constituya el marco teórico. En investigaciones para mejorar procesos, desarrollar algoritmos o generar nuevas tecnologías o productos, parte de la revisión de la literatura consiste en considerar y evaluar qué procesos, algoritmos, tecnologías o productos, recordando que el planteamiento implica analizar qué variables se pueden optimizar. Entonces, es muy importante saber qué se ha trabajado frente a lo que yo también quiero desarrollar y quiero generar ese punto de investigación que lo va a hacer, eh, bastante justificado frente a otro tipo de investigaciones, y le va a hacer algún tema particular. Entonces, el marco teórico es fundamental porque pues, nos ayuda a conocer el contexto histórico, origen y alcance del problema de investigación, qué respuestas hay respecto a lo que yo estoy investigando. Ya se conoce esto y lo otro, pero pues no se conoce lo que yo estoy investigando, que precisamente eso enmarca la investigación. Se decide cuál es la mejor manera de recolectar los datos que necesitamos y dónde obtenerlos, cómo pueden analizarse los datos. Puedo entrar nuevamente a definir mi problema de investigación y sugerir la hipótesis, y pues justificar la importancia del estudio, que todo esto hace parte del planteamiento de la investigación. El marco teórico lo termina de refinar. Entonces, con ese marco teórico, pues vamos a explicar qué diferencias y similitudes hay entre los resultados que yo tengo o que yo voy obteniendo y qué resultados ya existen, ¿cierto? De alguna forma tiene que haber una diferencia entre nuestros resultados y lo que ya hay. Tiene que haber pues algo significativo que conmemore la investigación. Analizar las formas de cómo podemos interpretar los datos, ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente, por qué le aporta, por qué es importante, por qué con lo que yo encontré el conocimiento existente se va a beneficiar. Eso de alguna forma pues también justifica mi investigación. Construyo mis teorías y las explicaciones de mi teoría, y también pues con una nueva investigación o con el desarrollo de una investigación se van a generar nuevas investigaciones y nuevas hipótesis. Yo encontré que en mi investigación
pues habían ciertas afecciones por unas variables específicas en un dolor lumbar, ¿cierto? Ahora sería importante poder establecer cuáles son los tratamientos más específicos en el dolor lumbar, dado que ya se conocen las causas más significativas en ese dolor de la parte del cuerpo, que es la zona lumbar. Entonces, a partir de mi resultado también se pueden generar nuevas preguntas de investigación que pueden enmarcar nuevos proyectos de investigación. Siempre que construyemos el marco teórico, debemos centrarnos en un problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente todos esos conceptos y teorías que hemos encontrado en estudios anteriores. Eso es muy importante, ¿cierto? No solo es la unión de mucha información, sino que tenemos que unir, ligar e interpretarla de forma coherente, ¿cierto? Que haya una coherencia entre las diferentes teorías y que se hablen con el objeto de la investigación que yo estoy desarrollando. Por ejemplo, listo, aquí tenemos un ejemplo del libro guía en el cual se busca o se está trabajando sobre cómo afecta a los adolescentes exponerse a programas televisivos con alto contenido sexual. Entonces, esa es una investigación o es una pregunta inicial de investigación y las teorías o el marco teórico va a estar enfocado en, listo, primero, ¿qué es eso de la televisión? ¿Cuál es la historia de la televisión? ¿Cuáles son los tipos de programas televisivos? ¿Qué efectos hay en la sociedad en la televisión? ¿Qué usos y gratificaciones hay en la televisión frente a los niños, los adolescentes y los adultos? ¿Cuál es la exposición selectiva a la televisión? ¿Cuántas horas generalmente se ve al día televisión? ¿Qué tipos de violencia o qué violencia se encuentra en la televisión, qué efectos hay en la televisión y pues el tema de la sexualidad, tipos y efectos. Encontramos pues también desarrollar el erotismo y la pornografía en la televisión. Entonces miremos que hay un conjunto de teorías, miren, un conjunto de teorías que marcan el marco teórico, ¿sí? Y a su vez, dentro de los tipos, los efectos, van a haber unas ramificaciones particulares que podemos encontrar, ¿cierto? Y así para cada uno de los elementos. Por eso vemos que hay una estructura ramificada vertebral. Creo que al principio hablamos o se presentaba por aquí, voy a ir acá, que el marco teórico debe tener una columna o una vertebración, una ramificación. Hay unos conceptos y hay un conjunto de teorías que obedecen a un ciclo de vertebrado, ¿cierto? Y aquí pues lo podemos identificar en un ejemplo sencillo para el estudio de pues las conductas sexuales en los jóvenes y adolescentes, dado que ven televisión. Ahora, profe, ¿cuántas referencias deben usarse para un marco teórico? Bueno, eso depende de su tipo de investigación y el grado de investigación y su grado de formación que se está desarrollando. Bueno, el autor que estamos estudiando nos dice que depende del planteamiento del problema, el tipo del informe que se esté desarrollando, el área en el que nos estemos situando, además del presupuesto. Por ello, pues dice, no hay una respuesta exacta, pero algunos autores sugieren que un mínimo de 30 referencias para una tesis de pregrado, que es lo que ustedes se van a enfrentar, o de maestría, pues
sería suficiente como mínimo, ¿cierto? Como mínimo. Por eso pues vamos incluyendo 5 referencias, después con el marco teórico vamos a tener ciertas referencias que nos van a sustentar las diferentes teorías ramificadas que encontramos acá. El autor analizó varias tesis y disertaciones, así como artículos de revistas académicas en Estados Unidos y México. Consultaron a varios profesores iberoamericanos y encontraron parámetros como los siguientes. En una investigación en licenciatura para una materia o asignatura, el número de referencias puede variar entre 15 y 25, ¿cierto? Si digamos que nosotros estamos construyendo el marco teórico para la asignatura de seminario e investigación y como mínimo debemos tener una formulación de mi marco teórico que tenga entre 15 y 25 referencias, ¿sí? En una tesis de maestría podemos encontrar ya más 30 y 40, ¿sí? En una tesis de pregrado entre 25 y 35. Y si es un artículo de investigación mucho más detallado, hablamos que entre 40 y 60. Ahora bien, en una disertación doctoral, pues tenemos entre 60 y 120 referencias de artículos, pues, completamente citados. Entonces, aquí tenemos un patrón, pues, dado que pues, el autor investigó en años pasados. Ahora, ¿qué tan extenso debe ser el marco teórico? Esta también es una pregunta que depende, ¿cierto? Dice el autor que es un poco compleja, pero hay varios puntos de vista, ¿cierto? Aquí hay algunas propuestas de tesis que oscilan entre 8 y 15 cuartillas estándares para revistas científicas, 6 a 12 cuartillas cuando estamos trabajando tesis de licenciatura o maestría, y entre 40 y 50 cuando son disertaciones doctorales. Y cada vez se está buscando que el marco teórico sea un poco más breve, más sucinto, más contexto y se plantee pues desarrollar ese marco teórico. Entonces, pues aquí vemos otro ejemplo de la investigación que hemos estado citando en clases anteriores de la joven que se motivó por consultar sobre el noviazgo y entonces, ¿qué haría ella para construir el marco teórico sobre el noviazgo, dado que ya tuvo una idea de motivación, una idea de investigación que la entró a investigar sobre las conductas de los jóvenes frente al noviazgo y formuló su problema de investigación, identificó la pregunta, los objetos, los objetivos de la investigación, la viabilidad, la justificación, y ahora quiere construir el marco teórico, ya que se acotó en que si la similitud que ejerce alguna influencia sobre la elección de la pareja en el noviazgo y la satisfacción de la relación, bajo esa pregunta, entonces empezó a ahondar sobre su marco teórico y empezó a delimitar sobre esas similitudes que se podrían encontrar. Entonces, para desarrollar esa perspectiva teórica, recuerden que son dos elementos, la perspectiva teórica y el marco teórico. Ella puede ir a un café internet, un centro de cómputo en la universidad o en su computadora personal y buscar en los diferentes gestores o en las diferentes bases de datos bibliográficos. Pues aquí hay algunas. Ya nosotros conocemos las que tenemos en la institución y con las cuales podríamos trabajar, y empezó a buscar en estas fuentes de bases de datos las palabras claves que se identificó, listo, atracción, cercanía, relaciones, similitudes. Miren que lo busca en inglés para tener un mayor radio de aplicación, ¿sí? Entonces, dice que si lo hubiera hecho en 2014, entrada, descubriría que hay decenas de referencias. De este año hacia atrás, muchas de ellas eran gratuitas.
Y hay revistas que trabajan en esos temas, Journal and Youth Adolescence, Journal and Personality, todos esos en temas como de psicología, ¿cierto? Muchos journals de los cuales descargo información relevante a partir de esas palabras claves que identificó. Además, escribiría o enviaría la correspondencia electrónica a alguna asociación nacional para que le dé alertas sobre la información que está trabajando en su proyecto. Ubicaría las referencias que le hablaran de similitud en las relaciones interpersonales y en particular las que tienen que ver con el noviazgo. Construiría su marco teórico sobre la siguiente generalización empírica sugerida por la literatura pertinente. Las personas tienden a seleccionar para sus relaciones interpersonales a individuos similares a ellas en cuanto a la educación, nivel socioeconómico, raza, religión, edad, cultura, actitudes o inclusive el atractivo físico y psíquico. Entonces, esa similitud entre dos personas del género opuesto aumenta la posibilidad de que establezcan una relación de noviazgo. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta ir a esos motores de búsqueda, a ir a esos motores y fuentes de bases de datos que nos van a permitir encauzar. Ya conocemos estas bases de datos que tenemos acá. Nosotros desde la ingeniería, porque estas bases de datos de ScienceDirect, Scopus y Web of Science están muy enfocadas en trabajos relacionados a ingeniería. Entonces, por eso, pues, generalmente trabajamos. Hay unas enfocadas en estudios de psicología, otras enfocadas en temas de estudios de ciencias de la salud, de medicina. Hay otras bases de datos enfocadas en comportamientos humanos, también en temas de filosofía, metafísica, otros de astronomía. Entonces, pues nosotros siempre trabajamos entre 2 o 3 o 4 bases de datos que iremos a desarrollar. Entonces, les recomiendo, aquí les voy a mandar este link de BuzzViewer. Vamos a trabajar con este software la próxima clase vamos a trabajar con este software en la próxima clase para determinar palabras claves, temáticas, autores, tipos de búsquedas que con este software de análisis bibliométrico, creo que muchos lo han trabajado y si no, pues se los presento. Y lo pueden ir a consultar también. Se los voy a dejar acá para que revisemos un software de análisis bibliométrico y poder identificar, vamos a identificar temáticas, palabras claves, autores que más investigan, ¿cierto? Un poco más refinado que la primera análisis de datos y resultados que nos presenta el software y vamos a trabajar con la primera archivo que ya extraímos que se está investigando en temas de producción e investigación. ¿Qué autores vamos a encontrar? ¿Cierto? Vamos a tener esa temática particular. Entonces miren este artículo que yo les envié, pues un autor que fue citado por muchos autores, Metodología del fraude en publicaciones científicas. Se dice que en 1998 la prestigiosa revista The Lancet publicó un artículo en el que se advertía sobre una relación entre la vacunación de los niños y el autismo. 12 años después, en 2010, se descubrió que ese autor, Andrew Wakefield, había cometido varios errores en su investigación e incluso manipulado datos, ¿cierto? Esto no es ético. Lo hablábamos casi hace 8 días, qué es ético y qué no es ético frente a una investigación. Y este es un caso emblemático de retractación en la ciencia, un fenómeno que ha venido creciendo y que pone en aprieto la generación de nuevo conocimiento confiable. Les dejo para que lo lean, la ética de la investigación en la citación de sus fuentes,
cómo se puede retractar, qué estudios se han encontrado. Pues a raíz de la pandemia también se derivaron muchas temáticas particulares y pues también hay muchas fuentes de retractación, ¿sí? Miren que es preocupante que las cifras de retractación han crecido en los últimos años, pues se calcula que en 2023 se retrataron más de 10.000 artículos de investigación, ¿cierto? No todo lo que se hace en investigación es la voz fundamental, sino que pues está el tema del pie de la retractación y es lo que veíamos acá en la presentación, que pues es importante desarrollar un buen marco teórico y una perspectiva teórica porque va a ayudar a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Muy importante eso, muchachos, que lo tengamos en cuenta. Muy bien, hoy hablamos del marco teórico, ya tenemos elementos suficientes para ir desarrollando el planteamiento del problema. La próxima clase vamos a trabajar con el análisis bibliométrico y voy a dejar básicamente las pautas de la segunda entrega que va a ser el 26 de marzo. Van a estar enfocados en lo que hemos estado desarrollando, ¿cierto? En que ustedes van a desarrollar un efectivo planteamiento del problema con sus elementos, los objetivos, la pregunta de investigación, la viabilidad y la justificación. También van a ir encuadrando el marco teórico, la metodología. Vamos a ver si logramos llegar hasta la metodología. Entonces, la próxima semana estaríamos haciendo ese trabajo con el software de análisis bibliométrico y dejaría para la entrega el 26 de marzo de todos esos tres aspectos. Por eso, muchachos, les recomiendo que vayan encauzando, ¿cierto? Vayan documentando su información, su proyecto. Yo creo que aquí ya al sábado o al lunes les estaré enviando el tema de su idea de investigación con su retroalimentación, ¿cierto? El documento como tal de la revisión y para seguir pues trabajando sobre el tema de investigación particular.